Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Ahora que nos llegó el invierno, les traigo este hermoso gorro que aparte nos cubre las orejas, es como una capucha, miren. Y lo mejor, lo podemos tejer tanto para hombres como para mujeres. Para este necesitamos aproximadamente unos 85 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar voy a utilizar dos hebras de hilo, una de cada color, una en color rosado y una en color blanco a la vez. Hacemos el anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1 y 2 cadenas que no cuentan, hacemos lazada y ahí mismo comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuamos hasta tener un total de 12. Cuando completemos los puntos, unimos aquí en esta primera cadena con punto deslizado y ya nos queda cerrado el círculo. Ahora levantamos una y dos cadenas que no cuentan y ahí mismo comenzamos con un aumento. Hacemos 1 y 2 puntos juntos en el mismo espacio y ya tenemos el primer aumento. Vamos al siguiente, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Tenemos el segundo aumento. Así continuamos con todos. Vamos a hacer un aumento en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Terminando la segunda vuelta, unimos con punto deslizado donde comenzamos en el primer punto, saltando las dos cadenas que no cuentan y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta volvemos con las dos cadenas que no cuentan y comenzamos nuevamente con el aumento. En todas las vueltas vamos a comenzar con el aumento. Ya tenemos ahí el primer aumento. Seguido, un punto solo. En el siguiente, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, un punto solo. Y así continuamos repitiendo. Un punto solo y un aumento. Un punto solo y un aumento. Hasta que lleguemos al final para unir con el punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta, volvemos con las dos cadenas y ahí mismo comenzamos nuevamente con el aumento. Un punto y dos puntos juntos en el mismo espacio. Ahora lo que va a cambiar es que vamos a hacer, en vez de un punto y un aumento, dos puntos solos y un aumento. Hacemos 1, en el siguiente hacemos 1, ya tenemos los dos puntos solos y en el tercero hacemos el aumento. Y esto es todo. Volvemos nuevamente, siguiente, un punto solo, en el que le sigue un punto solo y en el próximo un aumento. 1 y 2. En esta vuelta vamos a tener aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos y aumento. Una vez completamos la última vuelta donde tenemos 2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos y un aumento, de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer, ahora sí, 3 cadenas. Nos pasamos ahí mismo y vamos a hacer el punto alto. Y de aquí en adelante vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Ya no vamos a hacer aumento en esta vuelta, solamente un punto alto encima de cada una de las cadenas en la base. Pasamos al siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así continuamos hasta que lleguemos al final. Pero ya en esta vuelta no vamos a unir
no vamos a tejer en círculos, sino que nos vamos a estar regresando. Una vez llegamos al final de la vuelta, la vamos a dejar así, abierta. Ahora vamos a tejer hacia atrás. Y yo lo voy a hacer de la siguiente forma. En vez de comenzar con las 3 cadenas, voy a comenzar aquí mismo con un punto bajo y ahora las 2 cadenas. Porque quiero que me quede muy bonito aquí. No me quede el espacio demasiado abierto para no tener que hacerle terminación al final. Aunque ustedes si le quieren hacer terminación, pues no hay ningún problema. De aquí en adelante vamos a estar haciendo una vuelta con aumento y una sin aumento. Esta es la primera vuelta donde no hicimos ningún aumento. En la siguiente hacemos ese que corresponde a los 3 cadenas del primer punto y en el siguiente hacemos el aumento. 2 puntos juntos. Solo un aumento, ya no van a ver más. De ahí continuamos punto por punto. Punto por punto, cada una de las cadenas haciendo un punto. Hasta que lleguemos casi al final. Llegando al final, el punto antes vamos a hacer otro aumento. Un aumento en el principio y un aumento en el final. Cuando estemos llegando casi al final, aquí nos quedan las cadenas más el último punto. En ese punto vamos a hacer el aumento 1 y 2 en el mismo espacio. Y ahora, ¿dónde están estas cadenas escondidas? Están un poco apretadas. Ahí vamos a meter el gancho para terminar ese último punto alto. Y ya tenemos la vuelta donde tenemos un aumento y un aumento. La siguiente vuelta va a ser de puntos sin aumento. Volvemos a girar, comenzamos así con el punto bajo y luego las 2 cadenas. Y como en esta vuelta no vamos a hacer aumento, nos pasamos al siguiente y hacemos un punto alto. Siguiente, punto alto. Y así continuamos toda la vuelta. Un punto alto en cada uno hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, volvemos nuevamente con la vuelta de aumentos. Hacemos el primer punto y en el segundo hacemos el aumento. De ahí hacemos punto por punto y cuando lleguemos al final, igual. Un punto antes de llegar al final, hacemos el aumento y el punto final. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vuelta de punto sin aumento y una vuelta haciendo un aumento al principio y un aumento al final. Una vez completamos todas las vueltas, así nos queda, miren, con esta curva hacia abajo y queda abierto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en total, haciendo una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento. En este lado así se ve, como está bastante parejo y bonito, yo no voy a hacerle una vuelta de puntos bajos. Pero si ustedes quieren, pueden darle un acabado en esta parte de puntos bajos. Terminamos ahí. Vamos a hacer un nudo. Cortamos la hebra. Yo la voy a dejar así un poquito larga para luego esconderla. Pero cada uno debe de probarlo en su cabeza para estar seguro que les quedó perfecto. Aquí tenemos 23 centímetros, que eso va de la parte de atrás de la cabeza a la frente. Y el ancho así, hacia abajo, de 26 centímetros aproximadamente. Pero pueden hacerle más o menos vueltas como ustedes gusten. Ya que lo tenemos así listo, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar las hebras. La podemos enrollar en nuestra mano, en un cartón, en lo que ustedes quieran. Y vamos a ir enrollando así un montón de veces las hebras hasta que tengamos un poco. Luego la cortamos y la vamos a pasar por este lado para hacerle una especie de borla como decoración. Colocamos una en un lado. Miren, así nos queda. Este está un poco encrespado, no sé, torcido el hilo, pero luego lo podemos tomar con una plancha y que nos quede un poco más liso. Y ahora vamos a colocar el otro en el otro lado. Cortamos todos los hilos, los dejamos así, amarrados por el centro. Y ahora abrimos ese último punto y pasamos todas esas hebras hacia el otro lado. Nos aseguramos de que pasen todas. Miren, así.
Cuando las tengamos ya en el otro lado, si quieren pueden colocarle menos o también pueden colocar unas hebras largas y hacerlo en forma de una trenza que también se ve súper lindo. Lo tenemos así. Ahora tomamos 2 hebras juntas, las sujetamos en este lado y vamos a comenzar a amarrar la parte de encima. Vamos a ir dando vuelta y ajustando. La vamos pasando así por debajo y vamos dando vuelta y ajustando. Seguimos corriendo hacia abajo, seguimos dando vueltas y lo vamos apretando. Y el ancho del nudo depende del gusto de cada uno. Solamente le vamos dando así y vamos enrollando hacia abajo. Ya cuando tengamos el ancho deseado, solamente hacemos un nudo con el primer hilo que dejamos al inicio. Le voy a dar un par de vueltas más. Algo así. Ahora tomamos los 2 hilos del inicio aquí están. Hacemos un nudo y un segundo nudo. Los colocamos hacia abajo junto con el resto. Ahora podemos tomar una plancha. Vamos a estirar muy bien los flecos para que se vean más bonitos. Y ya luego que estén estirados, vamos a tomar la tijera y los vamos a emparejar en la parte de abajo para que se vea súper lindo. Y nos queda algo así. Esto va a ir hacia el frente y el lado abierto hacia atrás. Pero ya les voy a mostrar cómo se ve puesto. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.